los años 30. Este enfoque, esta corriente, pretendía explicar la conducta criminal por el funcionamiento anormal de las glándulas de secreción interna. Afirmaban que estas glándulas eran las rectoras de la conducta humana por los cambios de humor ocasionado por desequilibrios hormonales. Cuando funcionaban de más, existía una hiperfunción. Y cuando funcionaban menos, existía una hipofunción. Esta hiperfunción y esta hipofunción ocasionaban trastornos en la conducta del sujeto que podían provocar con frecuencia un delito. Es bueno recordar que las glándulas pueden dividirse en endócrinas o de secreción interna, que segregan la hormona directamente al torrente sanguíneo, o sea, la sangre, y las exócrinas o secreción externa, que conducen su contenido por medio de un canal fuera del cuerpo. Los rasgos de criminalidad que esta corriente deberán entonces al mal o buen funcionamiento, excesivo funcionamiento glandular, y estas se dice que tienen influencia en el comportamiento criminal de la persona. Vamos a comenzar. La hipófisis, centro de control glandular situado en la base del cerebro, segrega dos sustancias, la hormona luteinizante y la cotropina coroica humana, entre otras. Y estas dos hormonas en la mujer ocasionan cambios de humor, especialmente en sus ciclos menstruales y en la menopausia. Las suprarrenales, las que están encima del riñón, son aquellas glándulas que segregan la adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas que actúan sobre el sistema nervioso vegetativo, que aumentan las sensaciones de placer y a través de la noradrenalina del miedo. La tiroides es un acelerador biológico localizado en el cuello, delante de la tráquea. Y esta segrega la hormona tiroxina. Esta hormona de tiroxina ocasiona el crecimiento normal o anormal de la persona. La paratiroides son 4 glándulas ubicadas en la parte posterior de la tiroides y segregan la paratiroxina. Son antitiroxina y cuando existe en demasía la paratiroxina, la persona se estanca en su crecimiento. Y obvio, va a provocar reacciones por no haber crecido alto, por ser chato, entre otras cosas. En el hombre, la testosterona, la hormona de la testosterona, es producida por los testículos. Y esta testosterona en el hombre provoca incluso el aumento o el ímpetu sexual, la impotencia sexual, la vigorosidad del sujeto, entre otras cosas. A carencia de la testosterona por alguna situación de criptorquidia, atresia, síndrome de Klinefelter, entonces va a provocar que esta persona tenga, por un lado, impotencia sexual y obviamente ira contra su cuerpo y contra el cuerpo de otra por no poder satisfacer sus instintos sexuales. En las mujeres pasa la misma cosa. El ovario, al expulsar el óvulo, se crea un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo provoca constantemente estrógeno. Mujeres que toman
pastillas o se hacen inyectar para evitar la ovulación, la maduración del folículo, obviamente provoca escasez de estrógeno. Y ante esta situación existe una agresividad latente. Entonces hay muchachas que al tomar un anticonceptivo se vuelven más toscas, más brutas. Entonces, ese anticonceptivo evita la maduración del folículo y obviamente cambia el estado de humor de la persona. ¿Por qué? Porque al no ovular el óvulo, falta que produzca el folículo expulsado el estrógeno correspondiente. El útero provoca la progesterona, una glándula de desarrollo femenino propia que ayuda incluso para el desarrollo del feto en caso de que esté embarazada. Y este útero, también por sustancias anticonceptivas, hay mujeres que al tomar los anticonceptivos pierden periodos de menstruación. Entonces las mujeres empiezan a engordar las caderas, a ensancharlas. Entonces hay dos tipos de anticonceptivos que provocan cambios tanto física como hormonal en el carácter de una mujer. Las que actúan sobre los ovarios, ¿sí?, que hacen que la mujer sea más tosca, y las que actúan sobre el útero, que hacen que la mujer engorde más o que se ensanche sus caderas. Y obviamente que sea más susceptible a cualquier situación, entonces son más perceptibles, son más frágiles para que entiendan. Entonces hay esta situación. Y aquí tenemos un resumen de eso, ¿no? Tenemos la hipófisis, la suprarrenal, la tiroides, paratiroides, el páncreas que en cierta forma segrega la insulina y el glucagón, el hígado que segrega las sales biliares de las células de Cooper. En las mujeres las mamas, que están conectadas directamente con el útero. En los hombres los testículos, la testosterona, en el ovario la ovulación del óvulo y en el útero a través del ciclo menstrual y la progesterona. Titulio relaciona a los delincuentes constitucionales, homicidas y sanguíneos con el hipertiroidismo o el hipersuprarrealismo. Los delincuentes ocasionales, impulsivos, son los que tienen distrocterismo, o sea, mal funcionamiento de las hormonas. Los ladrones con el distoriorismo, lo mismo, mal funcionamiento de las hormonas. Los delitos violentos y pasionales con las disfunciones de las glándulas sexuales. Entonces somos celosos porque algo está mal en nuestra glándula sexual. Esto es importante tomar en cuenta que nuestro código, el año 1974, vigente el 76, tomó en cuenta estas recomendaciones de estos problemas hormonales. Obviamente este código este artículo puede haber cambiado, ¿sí? Pero bajo esa influencia de la corriente, dictó o determinó que el legislador establezca lo siguiente. Artículo 258, Código Penal, artículo abrogado. La madre que, por engañar su fragilidad o deshonra, diera muerte a su hijo durante el parto o hasta los 3 días después, incurrirá en privación de libertad de 1 a 3 años. ¿Por qué toma en cuenta el legislador, sí, de esa época, después del parto y hasta 3 días después del parto? Porque dentro de esos 3 días está el periodo puerperio, en la que el organismo de la mujer, después de haber parido, empieza a contraerse y obviamente las hormonas empiezan a reorganizarse. Entonces, ese periodo de 3 días es importante. ¿Por qué? Porque hay un estado de nerviosismo, desorden hormonal, en la que la mujer puede reaccionar de una forma distinta o anormal. Precisamente por eso.
Hay un periodo incluso cuando una mujer da a luz o una cesárea que por recomendación médica tienen que quedarse mínimo en observación tanto periodo de tiempo, o una noche o un día, precisamente para poder observar si existe o no ese estado de puerperio posterior al parto. Muy importante tomar en cuenta eso. Otra corriente es la caracterología criminal, y esto se basa en los caracteres de las personas. Esta corriente se basa en el análisis endocrinológicos, biotipológicos y genéticos relacionados con el carácter o modo de ser de las personas. Estos factores dan formas distintas a los individuos. Caracteres con personas muy emotivas, muy activas o con mucha resonancia. La emotividad es el estado de conmoción que sufren ciertos individuos bajo la influencia de sucesos externos. ¿Cómo reaccionan bajo esa condición fuerte, bajo esos actos extremos? Esta emotividad es importante que se tome en cuenta porque la reacción que tenga cualquier persona frente a un hecho ajeno nos va a dar como resultado siempre una secuencia de actos que en su momento natural o en sus actos naturales no lo tienen. La actividad es la necesidad de actuar y vencer obstáculos. Hay personas que para vencer y para lograr vencer obstáculos se basan de los más sutiles y bajos actos, desde lealtad, de traición, de, de situaciones incluso contrarias a la ley. La resonancia es el tiempo que toma la cédula cerebral para volver a su estado normal, después de un trabajo cerebral cualquiera. Esta resonancia hace que una persona, después de un hecho cognoscitivo o de un hecho ajeno a su voluntad, reaccione ya sea en forma tardía o ya sea en forma inmediata. ¿Cuántos de nosotros, después de haber sido insultados, después de haber sido agredidos, recién luego de unos 10 a 15 minutos nos damos cuenta del hecho? Muchas veces nos quedamos así quietos, atónitos. Y ya después de un análisis lento, nos damos cuenta de lo que pasó. Ejemplo, una muchacha que está caminando y de repente viene un chico y le da un beso. Y se va el chico en la boca. Y le deja así, atónita a la mujer, sin reaccionar. Eso no significa que le haya gustado el beso. O sí, o no, pero está ahí parada, quieta, tarda en reaccionar. Entonces, esta resonancia es importante tomar en cuenta. Hay mujeres que a un estado de conmoción o a un estado de situación de estrés no reaccionan o no logran frenar a tiempo. Entonces, son situaciones que hay que tomar en cuenta, tomando en cuenta la caracterología criminal. De acuerdo al médico Lessard, la clasificación de la caracterología puede ser a través de los nerviosos, los sentimentales, los coléricos, los apasionados, que demuestran sus sentimientos exagerados de amor, odio, los sanguíneos, que se dejan llevar por el gusto corporal, saciar sus instintos bajos, sutiles, sexuales, los flemáticos, sujetos fríos, metódicos, tranquilos, los amorfos, en la cual se denomina la pereza, la inercia, el mala gana, los apáticos,
aquello es difícil de adaptarse al medio social, a su entorno en que vive. De estos 8 caracteres, significa que cada persona puede tener una predominancia de uno de ellos, según el tipo caracterológico criminal al que la persona pertenezca. Puede inclinarse con mayor medida a un delito. Así, los caracteres más criminológicos son los nerviosos, el colérico, el apasionado y el sanguíneo. Para el carácter no obra sino su función al medio. Estudios neurobiológicos de la conducta violenta. La conducta violenta, tomando en cuenta el estudio neurobiológico, tenemos 3 situaciones. Pueden ser por perspectiva psicológica biológica, por la genética, lo que ha heredado, por factores neuronales, endocrinos y neuroquímicos externos que alteran el sistema nervioso de la persona, pudieron ser droga, pudieron ser situaciones análogas de mal funcionamiento endocrinal, entre otras cosas. Y puede ser por violencia biológica, por violencia humana adquirida. Personas que constantemente fueron torturadas, golpeadas, que siempre están en un estado de indefensión, en un estado de nerviosismo permanente. La perspectiva biológica o psicológica biológica siempre va a tener en cuenta esa situación. La violencia como un grado extremo de agresión siempre va a existir. La agresión es aquella conducta manifestada que implica la intención de infligir daño a otro organismo, bien a nivel físico o a nivel psicológico. Este concepto ya fue dictado por el psicólogo Moyer el año 1976, que fue altamente aceptado y obviamente socializado. Los tipos de violencia que ya estamos viendo puede ser, por un lado, física verbal, insultamos, y muchas veces no solo insultamos, sino también agredimos. Otro tipo de violencia puede ser directa o indirecta, o te agrede a ti, o agrede a las personas que te importan, a tus hijos, a tu esposa, a tu hermana, a tu amigo. Puede ser incluso este tipo de violencia consciente, voluntaria e intencional. Sabe lo que está haciendo, lo está haciendo porque quiere y obviamente es intencional su acto. No podemos decir que es algo que no quiso, que no fue voluntario, que no fue premeditado. Entonces, hay una conciencia, sabe lo que hace, quiere hacerlo y busca cómo hacerlo. Obviamente, dentro del tipo de violencia puede ser impulsiva, instintiva o accidental. Instintiva, ¿por qué? Porque reacciona de una forma contraria que muchas veces puede provocar hasta la muerte de la persona. Accidental, porque va a provocar un tipo de accidente doloso, culposo, dependiendo de la intención, e impulsiva, porque busca precisamente ese daño, ese hecho. Tomando la perspectiva psicobiológica de la agresión en el contexto de la evolución humana, es una conducta básica, vital, el someter o querer someter a otra persona. Obviamente, esta conducta va a favorecer la supervivencia del individuo, de la prole o del grupo frente a otros individuos o a otro grupo. Por lo tanto, existe una igualdad de patrones de conductas ofensivas y obviamente hay que interrumpir esas conductas agresivas evitando el ataque. Hay personas que solo por la sensación de la expresión del miedo o sumisión se sienten satisfechas. Y a eso se llama agresión psicológica.
Moyer, el año 1968, realizó estudios con los animales y dentro de esos estudios realizó y vio como resultado la siguiente. La agresión animal es producto de una provocación. Si tú no provocas al animal, este no te ataca o no reacciona. La agresión animal tiene un fin. El fin de esa agresión es precisamente mantener, por un lado, su existencia, mantener la existencia de sus cachorros o su nido o su comida. Es posible pronosticar la respuesta agresiva del animal en función a los patrones de respuestas estándares. O sea, se hace un análisis etiológico. Si yo le quiero quitar la comida a este animal, obviamente que este va a reaccionar, ya sea en forma violenta o de una forma no pacífica. Es efecto de la activación de circuitos neurológicos cerebrales esta reacción. Por lo tanto, la agresión del animal es algo natural en él. Existen características muy interesantes que hizo Moyer en su estudio. La agresión animal es de tipo predatoria, relacionada con la supervivencia de la especie o clan, o con la tendencia agresiva del dominio o destrucción del rival. La agresión animal se da generalmente entre machos. Está relacionada con el sexo. Es inducida por el miedo. Es en defensa territorial y puede ser también de tipo maternal. Y aquí tenemos algunas imágenes que hizo Moyer frente a esa situación. Tenemos el ataque, la lucha y obviamente la defensa y sumisión de la víctima. Tomando en cuenta ese estudio que realizó Moyer, hace también una traspolación de la violencia humana. Y dice, bueno, si los animales reaccionan de esta forma, ¿qué será de los hombres? Porque nosotros los hombres también en cierta forma somos animales. Entonces, ¿cuál es la situación o qué es lo que busca este ser humano? Busca dañar o producir dolor a la víctima, por un lado, generalmente asociada a la frustración o estrés que puede tener la persona o el sujeto, y poco control voluntario de sus actos. Muchas veces reacciona instintivamente o empieza a golpear instintivamente. ¿Cuáles son los elementos instrumentales o premeditados que se ven en este tipo de agresión, violencia? El objeto específico y diferenciado, por un lado, la agresión o por otro lado la supervivencia. Hay personas que viendo la tele, que viendo a otras personas pelear, hay personas que observando, leyendo o capacitándose, aprenden a defenderse. Nadie les enseñó a agarrar, por decir, una botella y golpear, pero ellos aprendieron ya sea por comedia, por caricatura, por una película de acción, de terror, una novela. Entonces estamos aprendiendo. Y obviamente al aprender o al hacer, o mejoramos nuestra técnica, entonces estamos reforzando nuestra conducta. Es un medio para alcanzar un fin egocéntrico, narcisista y primitivo. Obvio, toda violencia tiene siempre esos tres elementos para alcanzar, sí, una meta. Egocéntrico porque se basa en mí frente a otros. Narcisista porque yo me impongo ante otros, violenta o agresivamente. Y primitivo porque utilizo mis bajos instintos. Hay personas que reaccionan por reaccionar y no existe un componente emotivo fuerte
que haya hecho que esta persona evite esa reacción. Estas agresiones que se dan con un instinto animal se dan más o están más asociados a personas que tienen personalidades sociopáticas, narcisistas, obsesivos compulsivos, limítrofes, paranoicos y sádicos. Viendo las reacciones que provocaba esta al sujeto determinados estímulos, Meyer trató de aislar el impacto hormonal y el impacto de los neurotransmisores frente a las reacciones sinápticas neuronales del sistema nervioso. Y obvio, frente a una conducta positiva o negativa, viendo las características topográficas o regionales del cerebro. Frente a esa situación, Meyer habló sobre factores neuronales que dan la sinapsis, la unión de neuronas, los factores endocrinos que ayudan a manejar más emociones, más impacto, más actividad física o al revés. Ejemplo, la adrenalina. Y aquellos factores neuroquímicos que alteran o facilitan las condiciones del ser. Existen similitud de vías neuronales específicas entre el ser humano y los mamíferos o animales. Las respuestas de predicción y defensa como respuesta a la intimación, riesgo, miedo, amenaza real o imaginaria de las agresiones son similares tanto en los animales o mamíferos como en el ser humano. La similitud de respuestas impulsivas, agresivas, cómo reaccionamos ante ese estímulo impulsivo-agresivo, entre el ser humano y los mamíferos salvajes es tanto mayor cuanto menor es el nivel y característica cognitiva inteligente de los seres humanos. Por lo tanto, siempre va a ir en aumento o de deterioro tomando en cuenta su característica cognitiva inteligente. Y vemos aquí algunas imágenes asociadas a la predicción y competitividad de hembras y territorio que también se hace en el género humano. Muchacho está molestando a tu novia y reaccionamos violentamente. Marcamos territorio, marcamos dominio, ya sea agarrándola con fuerza a la chica o reaccionando violentamente contra la persona. ¿Estamos? Lo mismo pasa con los animales. Estas estructuras cerebrales, como vemos en la imagen, va a tener un control jerárquico integrado a los circuitos neuronales más o menos específicos que intervienen en la expresión de la conducta violenta. Y ahí vemos los circuitos que se activan frente a estímulos violentos o de agresión, que obviamente van a estar dentro de determinadas zonas o regiones que van a provocar estos cambios hormonales, neurológicos o neuroquímicos. Hay personas que por tener algún tipo de enfermedad mental, neurológicamente hablando, ¿sí? Van a tener una conducta totalmente distinta. Cuando hay una decorticación completa, o sea, falta algunas situaciones de intercambio de sinapsis, la consecuencia va a ser la mayor parte de conductas agresivas, además de locomoción y cuidado corporal y conductas alimentarias, van a estar totalmente alteradas.
Existe regulación de conductas a través de confunciones inhibidoras del córtex prefrontal, o sea, la parte de frente. El control hormonal, tomando en cuenta los andrógenos, también va a servir de mucho para las conductas neuroagresivas. Lastimosamente, los hombres somos más agresivos que las mujeres, de acuerdo a esta situación. Y obviamente la manipulación hormonal siempre va a existir a través de situaciones. Un minutito. Este control hormonal siempre va a ser importante dentro de nuestra formación intrauterina. Puede existir teratógenos que puedan alterarnos e incluso estímulos que puedan alterar la tranquilidad del feto o el ser en desarrollo, ¿no? La mujer embarazada está ahí, de repente le da un miedo, le hacen una broma, se asusta y el niño empieza a temblar. No sé si alguna vez vieron eso. Y ahí los otros, riéndose, obvio, sin darse cuenta las consecuencias a la larga que pueda tener ese niño. Los niveles séricos de andrógenos suprarrenales encima de los riñones, significativamente más altos en sujetos audaces y tenarios en relación de sujetos tímidos e introvertidos. Por lo tanto, estos sujetos audaces y temerarios siempre van a tener un nivel de adrenalina más alto. Las conductas competitivas de entorno, de búsquedas de placer y de agresividad en sujetos de niveles séricos altos de andrógenos siempre va a tener como consecuencia una mayor actividad sexual. Las conductas impulsivas, agresivas, egocéntricas y delictivas en sujetos de altos niveles andrógenos en la sangre va a generar que siempre sean de carácter sanguíneo. Pues este es un sanguinario, se van a volver rojos. ¿Qué factores activan los andrógenos? En la pubertad, el incremento de la testosterona y de la agresividad del macho. Por eso es que los jovencitos, cuando están en el cambio de niño a adolescente, tiene esas tendencias agresivas debido al incremento súbito de la testosterona. En la edad adulta, los efectos androgénicos de la persona es muy importante. La castración disminuye la agresión entre machos, especialmente cuando se ha producido antes de la pubertad. Hay personas que obviamente no significa castrarse completamente, cortarse los testículos, pero lo que hacen es la vasectomía. Y al hacerse la vasectomía, estas personas ya no son tan agresivas, ya son más dóciles. Experimentan una previa repetición de derrotas o de victorias. Son de aspectos esenciales en la expresión ulterior de conductas más o menos agresivas. Por lo tanto, aprendemos en nuestras derrotas y también en nuestras victorias, y esos aprendizajes previos a nuestras derrotas o victorias van a hacer que nosotros agredamos o sepamos agredirnos o sepamos defendernos o esquivar de agresión, tomando en cuenta las características de la persona. Y vemos aquí, ¿no?, en las competitividades, en las actividades deportivas de contacto físico, entre otras cosas, ¿no? La actividad competitiva y de conducta agresiva competitiva de contacto física siempre va a tener un éxito y gratificación sexual. Tienen correlación con niveles de testosterona y andrógenos de alto nivel. Y aquí tenemos la imagen muy interesante en la cual dice que la agresividad en niños y la agresividad en adultos prácticamente es lo mismo. Hay niños de que por sí se la agarran y se empiezan a
jala el pelo, se rasguñan, se pegan. Lo que pasa también con los mayores. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando los niños empiezan a agredirse o a pegarse, existe la intervención de las personas. ¿Cómo? Rápido interviene. En cambio, cuando los hombres empiezan a pelearse, a agredirse, todo, solo cuando van a intervenir, cuando empieza a perder tu amigo o cuando empieza a sangrar, ¿verdad? Pero mientras tanto, que se peguen, no pasa nada, así aprenden, ¿cierto? Así somos, ¿no? Y obvio, esta situación de la competitividad, de la agresión, de la conducta agresiva, del deporte, fue ampliamente estudiada por Melson el año 1996, precisamente para poder orientar, ¿sí?, a las personas frente a determinados deportes, ya sea de contacto físico o de competitividad agresiva. Entonces, aquí empieza a ver la pregunta que la mayoría de los papás se hacen, ¿no? ¿Qué deporte puede practicar mi hijo para que sea más tranquilo? Hay personas que los meten a Kung Fu, karate y todo lo demás, precisamente pensando en esa situación, ¿no? Ah, no, con este karate, todo, se va a comer más tranquilo, se va a volver más dócil, mi hijo. Y hay veces que es al revés, se vuelven más competitivos, más agresivos, entre otras cosas. ¿Estamos? Muy bien. Efectos básicos del cortisol, facilitador de la conducta agresiva cuando esta es hiperactiva, aguda, inhibidor de la conducta agresiva cuando esta es hiperactiva, crónica. En varones, la lucha física y el estrés crónico incrementa la lucidez del corticoide. Los delincuentes violentos y antisociales descargan mayor cantidad de cortisol. Y por lo tanto, incluso la ingesta de algunos anabólicos esteroides puede levantar estas hormonas de cortisol. ¿Cuáles son las, neuroquímicamente hablando, las hormonas que facilitan la agresión? La dopamina, la noradrenalina, acetilcolina, histamina y sustancias del potasio. ¿Cuáles son los inhibidores? La serotonina y grupo GABA. ¿Cuál es la influencia de la serotonina? Activa la hormona 5-HT y obviamente va a generar la impulsividad y frecuentemente, instintivamente, de reacciones agresivas y antisociales impulsivas. La hormona sexual o el 5-HT interactúan a diversos niveles, influenciando la probabilidad de desencadenar en agresión. Los esteroides favorecen prenatalmente al disformismo sexual en redes neuronales que funcionan con 5-HT en ratas. Por lo tanto, disformismo significa empieza a tener problemas sexuales. En la base tardía de la gestación y en periodos neonatales tempranos, se puede producir menor liberación hipotalámica de la hormona 5-HT. Esta violencia humana, biológicamente hablando, puede ser, como ya hemos dicho, por causas biológicas, por causas culturales, sociológicas ya aprendidas, agresiones previas, y obviamente por aprendizaje a través de los medios y obviamente la prensa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Preguntas hasta aquí. Preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Qué significa 5-HT? HT es hormona tiroxina, el compuesto 5 de la hormona de la tiroxina. O sea, es un rango de esta hormona, 5. Sí, HT5, sí.
O sea, lo normal sería 5 o 0. No, dentro de las hormonas, dentro de del HT tenemos los rangos de hormonas que actúan, uno para el crecimiento, otro para la agresividad, entonces está dentro, ¿no? Es como la vitamina B, hay B1, B2, B12, B6. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, vamos a quedar acá y el día sábado vamos a dar nuestro primer parcial. Yo mañana les voy a mandar un trabajo que lo van a presentar hasta el lunes, sin ningún problema. Entonces, el día sábado vamos a dar su primer parcial. Esta segunda parte de las diapositivas creo que no les he mandado, me voy a fijar ahora, porque ya pues ya viene las electroencefalograma normal y anormal y vamos a ver causas de esta situación. Pues hasta aquí vamos a dejar porque si no vamos a seguir avanzando y puede entrar lo demás también para el examen, ¿ya? Entonces vamos a ver las lesiones, los tumores, los traumas, falta todavía mucho. Por eso les dije, hay cosas interesantes que vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a avanzar hasta la biología de la violencia humana y todo lo demás que hemos visto desde la primera parte hasta aquí para el día sábado su examen, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, al celular, yo con gusto les voy a responder. Les voy a mandar mañana, en el transcurso de la mañana, su trabajo para que hagan también su primer parcial. El examen, ya que ustedes conocen, van a hacer preguntas de opciones y obviamente una que otra pregunta de complementación. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? Sí, doctor. ¿El trabajo en qué va a consistir? La tarea. Les he mandado muchos videos. De esos videos vamos a hacer unos análisis. Eso les voy a mandar las preguntas. ¿Ya? Sí, está bien. Muy bien. ¿Algo más? Doctor, buenas noches. Una preguntita, doctor. El examen va a ser de todas las diapositivas que usted ha enviado al grupo, ¿verdad? Hasta esta diapositiva, hasta biología de la violencia humana. No de Ya, todas, gracias, doctor. porque si hacemos de todas, no, tampoco queremos perjudicarlas. ¿Estamos? No de todas las diapositivas que ha enviado. No, hasta aquí, hasta donde está este dibujito, hasta ahí. Bueno, Doctor, gracias, doctor. estas diapositivas todavía no nos envió. Entonces, a la primera parte de las diapositivas, mejor todavía. Entonces, esta les vamos a mandar sobre las agresiones físicas, las patologías, los electrocardiogramas anormales. Miren, aquí está. Los problemas por comer chancho con triquinosis también está. Fíjense, o sea, hay también de todo. El Alzheimer, el estrés. Tenemos mucho que avanzar. Y hay cosas muy interesantes que vamos a estudiar. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más? Doctor, ¿el trabajo para cuándo va a ser presentar? Hasta el lunes. ¿O Hasta el lunes. igual lo va a mandar esta noche o mañana? Mañana en la mañana, por favor. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ok. Muy bien. Doctor, última pregunta, doc. Bueno, tal vez mis compañeros no lo están diciendo, pero sería bueno, doctor, quedar en un horario, en un día establecido para pasar las clases, por Sí, favor. eso ya me dijeron. Entonces vamos a establecer ya los días. Va a ser el problema. Yo les voy a mandar el cronograma cuando tenemos que terminar la materia. El director académico ya me mandó la fecha de terminar la materia. Esperen un minutito, ahorita les digo. Y el problema es que si no lo terminamos en esa fecha, vamos a tener eh,
Aquí está. Tenemos desde el 28 de octubre hasta el 18 de noviembre. 18 de noviembre terminamos la materia. Y aquí tengo el horario, les voy a mandar, que me mandó el director académico.